y vamos a conversar sobre el feminismo en Venezuela. ¿Cuáles han sido o cuáles son las formas del feminismo en Venezuela? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las luchas vigentes del feminismo en Venezuela? Entonces les presento a nuestra querida Isbeth. Adelante, Isbeth. Hola Magdimar, encantada de estar con ustedes, me encanta estar con Avesa en este programa y bueno, y este tema, bueno, me encanta también, naturalmente. Bueno, mira, no sé si arranco de una vez, pero antes de que comencemos con el diálogo y la interacción, yo quería hacer como un contexto, ¿no? De lo que es mi perspectiva desde el feminismo, ¿no? Porque, bueno, yo soy de las que piensa que el feminismo es un movimiento social, político e ideológico de las mujeres, naturalmente, que se enfrenta al patriarcado y a los modos de producción y reproducción que lo han cobijado a lo largo de la historia, desde la esclavitud hasta nuestros días. Promueve la igualdad y la no discriminación basada en la diferencia sexual entre las personas y hoy asume el enfoque interseccional como eje transversal de sus luchas y de sus teorías. Y reivindica naturalmente su eje fundamental, los derechos humanos de las mujeres, de todas las mujeres. Lo otro es que soy de las que considera que no existe un solo feminismo. Hay personas, es respetable naturalmente esa posición teórica y filosófica, de que existe un solo feminismo único y que no existen varios, ¿no? Yo pienso que sí, que existe un único feminismo, que para mí es como un gran paraguas, ¿verdad? Y que debajo de ese gran paraguas hay... por ser un movimiento social y político de las mujeres y porque las mujeres somos diversas, ¿verdad? No somos todas exactamente iguales, y somos la mitad de la población mundial, dentro de ese paraguas coexisten, de hecho, corrientes políticas, ideológicas, feministas. O sea, el feminismo no podría ser único y una sola forma de concebir la lucha de las mujeres, porque estaríamos entonces corroborando lo que el patriarcado nos ha inculcado, que es que todas las mujeres somos igualitas, y es mentira. Las mujeres somos seres pensantes, somos seres racionales, somos seres políticos, y por lo tanto tenemos diferencias, ¿okay? Y además somos seres sexuadas, y eso nos marca diferencias fundamentales. Entonces existe, desde mi punto de vista, dos grandes corrientes del feminismo, ¿no? Que son como las mamás de todos los demás feminismos. Y es el feminismo liberal, que está sustentado por una filosofía idealista, y el feminismo marxista, que se sustenta en una ideología y una filosofía del materialismo histórico. Eso es como los dos grandes núcleos o formas de expresión feminista desde el punto de vista filosófico, que es como siempre se divide el pensamiento humano, ¿no? Porque hay que ubicarlo para poderlo entender en su corriente filosófica. Obviamente, dentro de esas dos grandes tendencias hay una diversidad de movimientos feministas que inclusive a veces hay unas prácticas feministas y políticas que las mismas mujeres que se consideran feministas no reconocen a nivel consciente su ubicación filosófica. Muchas mujeres son feministas y uno, bueno, cuando uno tiene cierta edad, como la que tengo yo, y ya tiene un trayecto largo, ha conocido en su historia y en mi historia, yo las he conocido, mujeres de muchas filosofías, ¿verdad? Unas ubicadas en el idealismo y otras en el materialismo histórico. Y a veces ellas no saben que están ubicadas en dos corrientes filosóficas diferentes. Pero eso no ha impedido que nos unamos en luchas que son como un eje que nos atraviesan a todas las mujeres, porque las mujeres somos esas dos dimensiones, la gran dimensión política y social, como un gran colectivo, aunque la palabra colectivo parece que redujera a las mujeres a un grupito, ¿verdad? Pero somos la mitad de la población mundial y eso nos ha hecho vivir las prácticas que hemos vivido desde el punto de vista político y tener entonces posiciones ideológicas, políticas, filosóficas y prácticas diferentes. Pero ese gran eje
general que nos define como el género mujeres hace que tengamos cosas en común. Y eso es lo que une a todas las feministas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde debemos poner la atención, porque ahí viene como el otro elemento que a mí me parece importantísimo, que es la obligatoriedad para las mujeres de que en toda la vida de las mujeres y en todas las acciones a nosotras nos toca doble jornada, siempre. ¿Okay? Pero bueno, también en el feminismo nos toca doble jornada, porque tenemos que tener una doble militancia feminista. Yo puedo estar en un partido político y pertenecer a ese partido y defiendo el partido, sus preceptos, sus luchas. Oye, pero yo no puedo olvidar mi lucha feminista, porque esa lucha feminista es inclusive dentro de mi partido, porque sabemos, bueno, la historia de los partidos es una historia masculina, todavía los partidos son reductos fundamentalmente masculinos a nivel de poderes de decisión, y las mujeres somos mayoritariamente, bueno, las hormiguitas trabajadoras de los partidos y de todo. Entonces, esa doble militancia le permite y nos permite a las mujeres estar ojo avisor de que nuestra militancia feminista es muy importante, aunque tengamos otras militancias. Entonces, aceptar esa realidad que nos ha tocado y que además, a pesar de que fue una realidad impuesta por el patriarcado para embromarnos a nosotras con un poco de jornada, ¿verdad? Nos ha beneficiado porque nos ha dado unas capacidades que los hombres no tienen. Y nosotras las tenemos. Nosotras hacemos eso de que podemos hacer varias cosas a la vez, como se dice en criollo. Los hombres se caen cuando eructan, porque no pueden hacer las dos cosas a la vez. No todos, naturalmente, y no todas las mujeres tampoco tenemos esa capacidad, pero es una característica que nos une como género de la humanidad. Entonces, hay otro elemento para ubicarnos en el feminismo venezolano, y es que las necesidades de las mujeres venezolanas, todas las necesidades de las mujeres venezolanas, no han sido resueltas. Entonces, las feministas tenemos un pocote de asuntos pendientes, a pesar de que le hemos echado pierna y hemos luchado en esta situación venezolana tan particular, que ya no se trata de un año, 2 años, sino de más de 20 años, en una situación en donde todas las condiciones de vida de la población en general, pero de las mujeres en particular, se ha deteriorado a niveles realmente que asustan. ¿Okay? Una vez ve la realidad y uno dice, oye, pero es que tenemos un aguante extraordinario, ¿verdad? Que la población venezolana es particular, es realmente particular. Entonces, bueno, esos 3 elementos me parecía importante aclarar, porque ubica a la gente un poco en lo que uno se acomoda como feminista, pues se ubica desde el punto de vista ideológico y político. Fíjate, entonces nos estás hablando de varios feminismos, de varias expresiones del feminismo, destacando estos grandes pilares, pero que, bueno, estos grandes pilares se ramifican, hay diversas expresiones. Y aquí tú estás hablando de un feminismo universal, si se quiere, o sea, estas dinámicas las vemos en diversas partes del mundo y también en Venezuela, ¿verdad? Y además ya sabemos que, bueno, si algo nos ha aportado el feminismo es a tener una mirada situada, es decir, que tanto las investigaciones como las realidades tienen sus expresiones en función a realidades marcadas por lo global, pero también por lo local. Entonces, el feminismo o los feminismos venezolanos, ya tú también nos mencionaste aquí de esta situación de la vida de las venezolanas. Esto indica que los feminismos venezolanos no son iguales a los feminismos colombianos, a los feminismos argentinos, ¿verdad? Tenemos unas dinámicas y unas realidades que, bueno, no digamos que nos determinan, pero sí que nos influyen, ¿ok? ¿Cuáles feminismos identificarías tú en Venezuela, Isabel? Mira, en Venezuela existen de las 2 grandes corrientes filosóficas. Hay feminismo idealista con una visión filosófica idealista. ¿Qué me refiero con el idealismo? Me refiero fundamentalmente a la gente que cree y además lo practica en ese sentido, que las ideas están por encima de la realidad objetiva y material, y que con las ideas nada más y la voluntad las personas pueden lograr lo que se planteen, ¿no? Eso es el idealismo
hay máximas expresiones del idealismo y hay otros idealismos más moderados que combinan un poco tomar en cuenta aspectos del contexto social, económico y político que se está viviendo y sobre todo histórico, ¿verdad? Para entender la realidad y asumen también las ideas como un pilar fundamental. Pero el otro bando es las que concebimos que hay que tomar en cuenta el contexto con mucha determinación y con mucho cuidado, porque el contexto a veces marca diferencias que desde las ideas no nos las explicamos. Por ejemplo, a veces uno escucha comentarios de mujeres, ¿verdad?, que están de alguna manera dispuestas a apoyar el feminismo venezolano en sus luchas, pero entonces nos dicen, no, pero fíjense qué diferencia, las mujeres venezolanas somos muy tontas, porque fíjate las argentinas todo lo que han logrado, fíjate las colombianas lo que acaban de lograr con la interrupción voluntaria del embarazo, y nosotras no hemos logrado un carrizo, y desechan toda la lucha que se ha hecho en Venezuela y los logros, y además no están tomando en cuenta una realidad tan adversa por la que estamos atravesando en Venezuela. Que ahí es importante como ubicarse para entender que la mujer venezolana en general, las mujeres venezolanas, están casi todas en el modo sobrevivencia. Entonces, cuando uno ve los resultados de COVID, de la encuesta de la UCAP, que es a donde tenemos que ver porque no tenemos cifras oficiales, entonces vemos que, oye, casi el 97% de la población es pobre en Venezuela. Y de esa población sabemos que estamos hablando de más del 52% de mujeres. Entonces las mujeres venezolanas están sobreviviendo. Obviamente sus necesidades, sus motivaciones están enfocadas en la sobrevivencia y dejan de lado otras luchas en las que podemos anotarnos, las que tradicionalmente hemos estado ahí, aunque estemos en sobrevivencia ahorita, pero que ya tenemos una historia, un nivel de conciencia que nos permite sobrevivir, luchar por nuestras necesidades básicas y no dejar de luchar por esas otras necesidades de realización como ciudadanas de derecho, que es la lucha feminista naturalmente. Entonces, hay que tener mucho ojo, eso que tú decías es muy importante, nosotras tenemos que situarnos en la realidad, ver la realidad objetiva, ver la realidad subjetiva también, porque esa realidad objetiva histórica de Venezuela ha marcado la conciencia política de las mujeres como colectivo y ha marcado nuestras luchas, pues. Entonces, si no tomamos en cuenta eso, podemos frustrarnos y podemos creer que es que no hemos logrado nada o que somos unas vagas, unas flojas, que estamos miando fuera el perol, como dicen en criollo. Y resulta que no es tan así. Hay una realidad adversa que ha tocado con dificultad sobrellevar en estos momentos. Claro, incluso ya el propio gobierno ha tenido que reconocer la emergencia humanitaria compleja en la que vivimos, toda la crisis política, social, todos esos elementos nos influyen a las mujeres y a las feministas en nuestras luchas. No es lo mismo tener una institucionalidad a la cual reclamar los derechos y con la cual dialogar a un Estado en donde la institucionalidad está fracturada. O sea que hay como también estos elementos que están determinando, están influenciando la dinámica del movimiento con la exigibilidad de derechos y el contexto económico, social y político. Quiero que conversemos un poquito sobre cuáles son esas necesidades que tenemos las mujeres en Venezuela hoy, cuáles son esos retos que tenemos y que tenemos las feministas enfrente, además en un contexto en donde lo que se evidencia es un retroceso en garantía de derechos y en cosas que habíamos alcanzado las venezolanas anteriormente. Pero antes de pasarte ahí a comentar sobre este punto, quiero hacer un llamado a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, a utilizar nuestro servicio Jay, que es el servicio Yo Estoy Informada. Este es un servicio de información, es un servicio automatizado vía WhatsApp,
cuyo número es el 0424-166-2220. Ahí pueden mandar un mensajito y solicitar información con respecto a derechos de las mujeres, identificar situaciones de violencia. Tenemos directorio de instituciones a donde acudir porque, bueno, el tema de la violencia y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos ya sabemos que es una de las problemáticas más terribles que estamos viviendo. Que, bueno, ya casi a las mujeres venezolanas en muchos sectores les pasa como les ocurría a nuestras abuelas, no podían controlar su reproducción y se encuentran atrapadas en situaciones muy complejas. Pero me gustaría que nos hablaras de eso. Ahora sí, Beth, ¿cuáles serían esos problemas que tú identificas como los principales retos que tenemos las feministas para volver a reconocer y que sean garantizados los derechos de las mujeres? Sí, mira, hay varias cositas que yo hice unas notas para poder como organizar el pensamiento para esta entrevista, porque me parece importante la temática, y bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero hay una que es política para mí y que es importantísima para que la tengamos como una necesidad imperiosa de las feministas venezolanas, ¿no? Y es que el momento político y histórico venezolano, con esta crisis humanitaria compleja, con el problema de la pandemia y cómo nos ha afectado, que son como las dos grandes variables que están como presionando una realidad muy adversa para toda la población venezolana, pero que naturalmente cuando uno le mete la lupa de género, se da cuenta que a las mujeres, como siempre, les cae peor todavía, ¿ok? En esta situación. Entonces, esa realidad exige la unidad de luchas. No podemos salirnos de ese concepto que significa tener una plataforma de luchas amplias, donde las feministas nos unamos por nuestros, ¿verdad? Símbolos y por nuestras luchas históricas y reconocer eso que tú acabas de decir. En Venezuela ha habido un retroceso. Habíamos avanzado unos pasos en la historia de las mujeres venezolanas y en las reivindicaciones de sus derechos en todos los órdenes de los derechos humanos, en unos aspectos más que en otros, pero habíamos avanzado porque, bueno, tenemos vivas todavía a mujeres que han dado su vida y que han hecho proezas legislativas en salud, en educación, en trabajo comunitario, en cantidad de áreas y en el área política inclusive, ¿verdad? Y eso no podemos dejar de verlo y de saber el retroceso en el que hemos estado sometidas y que la única manera de avanzar es unidas. No podemos seguir divididas, no podemos seguir pensando que las compañeras que están con una tendencia política X son nuestras enemigas, porque por eso decía yo lo de la doble militancia, porque nuestra militancia feminista sí nos une, sí es común, y eso tenemos que hacerlo parte de esa plataforma unitaria general, ¿no? Entonces, desde esa plataforma amplia, yo creo que hemos hecho esfuerzos inclusive buscando esa unidad, porque lo hemos hecho de los diferentes bandos políticos que existen en Venezuela. Unos más tímidos que otros, pero sí ha habido una intencionalidad de las mujeres por generar esa plataforma unitaria de lucha. Pero claro, esa plataforma se ve saboteada por muchas razones, ¿no? Que no podríamos profundizar en esta entrevista. Yo creo que las mujeres tienen pendiente en el área de la salud cosas tan importantes como la interrupción voluntaria del embarazo y la despenalización del aborto, ¿verdad? Como derecho de las mujeres a la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. No es que estemos abogando por el aborto como a veces la gente lo interpreta, es que estamos abogando porque las mujeres puedan tomar decisiones y porque el Estado, que es el garante de los derechos, garantice, valga la redundancia, las posibilidades de que las mujeres tomen esas decisiones. Porque esas decisiones desde el voluntarismo no funcionan. Yo puedo tomar la decisión X, pero si no tengo las condiciones para hacerlo, bueno, no voy a poder hacerlo. No voy a poder tomar esa decisión. Se queda en mi mente como una idea, pero no la puedo concretar en la práctica.
política, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que desde este problema de la interrupción voluntaria del embarazo y la despenalización, a pesar de que en este tema siguen privando las ideas religiosas y morales del tema, que no son las que tenemos que discutir, porque eso nos diferencia, eso nos distancia. No importa qué religión tengas, no importa a qué moral sexual tú te amarras y te agarras, no importa. Lo importante es que yo estoy segura que todas queremos que las mujeres no sean víctimas de la muerte inevitable en todo lo que significa la clandestinidad de la interrupción del embarazo, sino que queremos que las mujeres tengan la protección del Estado que garantice el derecho, bueno, los derechos en general de la salud sexual y reproductiva, porque ahí entra ese derecho. Y en ese sentido creo que la araña feminista ha hecho esfuerzos, ¿verdad? Inclusive logró un derecho de palabra en la Asamblea Nacional Constituyente, le fue escuchado su derecho de palabra, pero el debate se queda como trancado. Por otro lado, está una expresión práctica ahorita que tiene que ver con esta gran lucha venezolana, que es la Ruta Verde Venezuela, que también está haciendo un esfuerzo para aglutinar, para unir a las mujeres de distintas posiciones ideológicas y políticas. Por otro lado, la Alianza Salud para Todas, que es una alianza en la que cabeza es eje, ¿verdad? Y estamos todas, una cantidad de organizaciones, también estamos haciendo un esfuerzo con la plataforma Madres y Yo Decido y la misma Alianza de Salud para Todas para generar espacios donde nos podamos encontrar independientemente de nuestras posiciones políticas e ideológicas, porque la doble militancia nos llama para activar en torno a todo lo que significa la lucha por la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo naturalmente ese elemento, ese problema que está matando a las mujeres, porque hay otros elementos de la salud sexual y reproductiva que nos interesan, todos nos interesan, porque es vital la salud sexual y reproductiva. Para mí, que me he dedicado a la sexualidad desde mis inicios como estudiante de psicología, veo la importancia que tiene la sexualidad en todas sus dimensiones para poder tener conciencia de derechos. Y obviamente los derechos sexuales y reproductivos son un eje realmente importante en la lucha de las mujeres. Y eso nos une a todas las mujeres, porque el problema del no tener derechos sexuales y reproductivos en Venezuela garantizados nos afecta a todas las mujeres, a las de un bando, a las del otro, a las que piensan, a las que son idealistas y religiosas y fanáticas religiosas, y a las que somos ateas y no somos fanáticas religiosas. Nos une a todas porque nos afecta a todas. El otro elemento que creo que nos debe unir y que está pendiente es la pobreza de las mujeres y la triple carga laboral a la que estamos sometidas las mujeres. Eso se ha profundizado en esta crisis, obviamente, es una crisis humanitaria compleja y naturalmente hace que las condiciones materiales de existencia se deterioren a niveles que uno queda abismado de ver cómo las mujeres pueden estar todavía peleando por vivir. Hay servicios de salud inadecuados que tienen todas las carencias posibles que puedan existir en los servicios de salud, los salarios, las pensiones, la educación, el transporte, la vivienda, que representan luchas transversales de toda la población venezolana, pero que afecta fundamentalmente a las mujeres, porque las mujeres tenemos una carga superior que los hombres en cuanto a todo lo que tiene que ver con la vida de la familia y de la comunidad en general. Entonces la pobreza mantiene a la mayoría de las mujeres que están en la pobreza distraídas con la sobrevivencia. Bueno, entonces las feministas tenemos que ir a esas luchas con ellas, porque no podemos aspirar que ellas vengan a las luchas de nosotras. Nosotros tenemos unos niveles de conciencia, bueno, un privilegio que hemos tenido en la historia, que nos ha tocado vivir en lo personal, en medio de esta historia colectiva, y ellas a lo mejor no han tenido esa oportunidad. Entonces somos nosotras que tenemos que ir, y en ese sentido el Frente Nacional de Mujeres hace un esfuerzo por unir a las mujeres en luchas políticas, ¿verdad? Y reivindicaciones económicas y sociales que transversalizan a toda la población y que hacen que las mujeres pobres que están en ese nivel de sobrevivencia puedan ver la luz, pero que vean a las mujeres feministas, que conozcan el feminismo, que lo toquen, que se tropiecen con nosotras piel con piel, para que puedan entender también los derechos que tienen, no solo como ciudadanas, ¿verdad? Y como pertenecientes a la pobreza, esa clase social que es mayoritaria, sino también como mujeres.
Lo otro es la desventaja política de las mujeres, que tenemos esa lucha ahí perenne, ¿no? Esa es una de las cosas que se ha ido para atrás en toda esta época. Veníamos como galopando esa lucha, ¿verdad? Por tener un reconocimiento en la lucha política y en el trabajo como mujeres en la lucha política, y también ahí nos han ido arrinconando, ¿verdad?, a los lugares otra vez oscuros y de silencio. En ese sentido, creo que sin mujeres no hay democracia, que es una iniciativa del Frente Amplio de Mujeres y de Cauce, es una iniciativa que está tratando de que eso se reivindique como una lucha de las feministas en Venezuela actualmente. Entonces vemos cómo en todos los ejes y los problemas que tenemos hay iniciativas, y esas iniciativas tenemos que reforzarlas naturalmente. La educación de la sexualidad integral, bueno, eso es, vital, pues. La transversalidad de la perspectiva de género en toda la educación venezolana es una deuda de las tantas que tiene el Estado con las mujeres venezolanas, porque eso va a ayudar naturalmente a que las mujeres desde niñas puedan tener una visión distinta de sí mismas y del colectivo de las mujeres y de los hombres. Entonces, ahí la Alianza de Salud para Todas está haciendo un trabajo importante con el diplomado, con las enfermeras, naturalmente, y con la plataforma con el observatorio de violencia ginecostétrica que se está trabajando, ¿verdad? Y eso son iniciativas importantes en esta área, en este problema que tenemos como una de las luchas que tenemos que atender las mujeres feministas. La ausencia de cifras oficiales, naturalmente, es un problema grave que tenemos. Las cifras que tenemos las mujeres son las cifras de las ONG, que pueden de alguna manera conseguir 4 lochitas para hacer una investigación y la hacen, ¿no?, contando los céntimos para poder tener cifras. Entonces, no es justo que las mujeres venezolanas, la población venezolana en general y las mujeres en particular, no tengamos cifras ni de violencia, ni del ámbito social, ni de los feminicidios, ni de la mortalidad materna, ni de la fecundidad en adolescentes, ni de la situación laboral, ni de la pobreza, ni de la situación política. No tenemos nada, no tenemos indicadores que orienten las políticas públicas, sino que lo tenemos que hacer desde las ONG, y sabemos que una ONG, por más que desee, no tiene el abarque poblacional que puede tener el Estado, ni es la responsable de eso. El Estado es el responsable de eso, porque el Estado tiene que generar políticas públicas y no las puede generar sin cifras y sin conocer la realidad. Entonces hay que exigir naturalmente la existencia de esas cifras oficiales. La violencia contra las mujeres, bueno, eso es un tema terrible, porque es que todo lo que hemos hablado son expresiones de violencia contra las mujeres. La violencia política, la violencia sexual, la violencia en salud, o sea, todo eso es violencia, porque tenemos que ampliar ese concepto de violencia, y lo hemos venido haciendo las feministas para que las mujeres entiendan que no basta con un marco jurídico aparentemente fuerte, una gran ley que ha tenido inclusive modificaciones recientes, muy buenas las modificaciones, pero que se queda en esa ilusión legislativa que es una tendencia universal del patriarcado. Nos entretienen con leyes que aprueban, las cuales al final no tienen cómo ejecutarse, no hay políticas, no hay presupuestos, no hay infraestructura para eso, y nos quedamos con la ensoñación idealista de que tenemos una gran ley que sirve muchísimo. Pero esta ley nuestra no tiene pero ni reglamento para poderla aplicar de manera eficiente, eficaz y oportuna en todo el territorio nacional. Es una ley huérfana de reglamento, y es muy importante un reglamento para poder naturalmente aplicar una ley de esta envergadura que tenemos en Venezuela, sin negar naturalmente la importancia que tiene de tener la ley. Teníamos que luchar por leyes naturalmente. En ese sentido, Libres y Seguras, la Red Naranja Venezuela, son iniciativas importantes para tener cifras de alguna manera, ¿verdad? El trabajo que a veces ha realizado Titánico con la recolección de cifras y la promoción de investigaciones en donde se articulan diferentes organizaciones y diferentes feministas venezolanas, también es un esfuerzo, pero obviamente el Estado es el que tiene que garantizar todo eso. Y bueno, y por último, un gran tema que tenemos las feministas y que no podemos dejar de lado ni correr la arruga, que es la pretensión del borrado de las mujeres a nivel mundial en el feminismo, y que también afecta a todas las feministas en todos los países, y Venezuela no es la excepción.
¿okay? El avance legislativo, porque es legislativo el avance que ha tenido la cultura transactivista, que es neoliberal y posmoderna, ¿verdad? Con grandes intereses económicos detrás de todo ese impulso de esta corriente ideológica, es un frente de lucha que pone en relieve otra de las grietas que tiene el movimiento feminista mundial y naturalmente en Venezuela también. Hemos tenido la tendencia, desgraciadamente, de no hablar de este tema porque estamos pendientes de crear esos frentes amplios de unidad y que no nos sabotee esta variable que nos la imponen desde fuera, ¿verdad? Para que no nos saboteen la posibilidad de esta unidad. Pero es una tarea que debemos abordar con debates profundos, teóricos, de gran profundidad, porque no es cualquier tema, no es fácil abordar esto y no podemos evadirlo. Yo creo que ese tema hay que asumirlo de alguna manera y que no nos divida, que no dejemos que nos divida, porque necesitamos esas plataformas unitarias de lucha, porque no hay otra manera de superar esta adversidad que estamos viviendo en Venezuela que no sea en unidad de lucha, en una gran plataforma donde articulemos nuestras diferencias, las dejemos en segundo plano y nos unamos con todo lo que, valga la redundancia, nos une para reivindicar a las mujeres y sus derechos humanos. Así es, bueno, tenemos una cantidad de retos importantes, pero quiero destacar, y sobre todo para las más jóvenes que no tienen claridad de lo que es el feminismo ni de las luchas feministas, es la importancia de nuestro trabajo. Muchas jóvenes, muchas adolescentes creen que los derechos, bueno, fueron entregados con facilidad, que esto ha sido así todo el tiempo, y la realidad es que no. Es que nuestras antecesoras lucharon fuertemente en Venezuela, en todo el mundo, seguimos luchando para que realmente seamos ciudadanas con todos los derechos que nos corresponde y en un trato de igualdad y con la garantía de todos los derechos humanos. Y ahora, bueno, que te felicito por el resumen que hiciste de la cantidad de cosas que tenemos pendientes, que son bastantes. Ya se nos está acabando el tiempo, pero Isbeth, quiero que converses un poquito de lo que es Cecavid, porque tú eres, Isbeth, eres feminista, tienes una trayectoria muy larga, pero también eres la líder de tu organización Cecavid. Entonces, cuéntanos un poquitico en qué están ustedes en Cecavid. Bueno, mira, Cecavid surgió en el 98, estando yo viviendo en Lara, regresaba recientemente en ese momento del Zulia, porque yo viví en el Zulia durante 10 años y tuve un proyecto educativo de una guardería y preescolar, y fue un proyecto hermoso porque como era un proyecto educativo desde maternal, yo ahí vi la oportunidad de incluir la educación de la sexualidad en mi escuela y con los papás y las mamás hacer talleres, y realmente fue una experiencia inolvidable, fue una belleza realmente. 10 años estuve con eso. Mi hija estuvo en ese preescolar, mi hijo era el que manejaba la camioneta de transporte, o sea, ahí era casi que una organización familiar en Maracaibo, ¿no? Cuando me voy a Lara, que era el estado donde yo quería vivir, siendo caraqueña, yo emigré hacia el interior buscando más tranquilidad, porque las madres cuando tenemos que criar los hijos sin pareja, bueno, tenemos que buscar como la posibilidad de que el tiempo nos alcance mejor, y Caracas me abrumaba, ¿verdad? Y entonces tuve 12 años con un solo hijo y me era como más fácil, y después cuando tengo la otra me enredé toda y fue cuando emigré para Lara, pero de Lara inmediatamente me invitaron al Zulia y me fui con ese proyecto bello que no me arrepiento de haberlo hecho. Tengo vínculos afectivos con el Zulia maravilloso y fue una experiencia linda. Luego cuando me voy a Lara, entonces me toca empezar a buscar en las comunidades los problemas que estaban vigentes. Estaba Venezuela pasando realmente una transición, porque en el 98 a Venezuela le cambió la historia. Y es en el 99 cuando yo me veo regresando además del exterior prácticamente, y entonces me planteo la lucha en las comunidades larenses. Conocí a muchas lideresas larenses, líderes de base, mujeres que trabajaban en las comunidades, y me enamoré de la comunidad de Santa Rosa, que es donde está la Virgen, ¿verdad? Y donde yo pienso que había un núcleo
para una moral sexual muy represiva para las mujeres, y yo dije, yo ahí me voy a meter como sea. Me metí en esa comunidad, hice relaciones bellísimas que todavía conservo con luchadoras sociales y luchadores sociales. Les planteé la posibilidad de hacer un proyecto con adolescentes. Ya pasé de la etapa infantil que había vivido en el Zulia y me quería meter con adolescentes, y me abrieron las puertas realmente al proyecto. Pilarica era la ministra de la Juventud todavía, y ella tenía unos proyectos, ofrecía financiamiento para organizaciones con proyectos de este tipo, y me planteé, porque conocía a una compañera que todavía es mi amiga, que trabajaba con Pilarica. Yo conocía a Pilarica también, y me metí por allí, busqué financiamiento y creé el Centro de Educación y Capacitación para la Vida, CECAVI, que tiene como objetivo el trabajo con la salud, pero la salud con un concepto integral, en donde entran todos los aspectos de la vida, inclusive lo político, porque es que no hay aspectos de la vida humana que no esté atravesado por el problema de la salud, y la salud integral, la salud mental, la salud física, la salud sexual y la salud social. Entonces, bueno, recibí el apoyo de estas líderes de Santa Rosa, me apasioné naturalmente, armo CECAVI con unas compañeras de Lara, y creamos el primer proyecto con jóvenes de la comunidad, con los más pobres de la comunidad, que eran muchachos y muchachas que se la pasaban en las plazas vagando, eran los vagos pues, y las vagas. Entonces yo dije, no, yo voy a trabajar con esos vagos y con esas vagas, y voy a demostrar que si los atendemos de una manera distinta y ellos tienen la oportunidad de aprender, de tener información sobre sí mismos, y se trabaja con ellos los derechos sexuales y reproductivos, y se trabaja el emprendimiento enfocado integralmente, puede dar resultados. Y fue un éxito el proyecto. Yo duré 4 años metida en esa comunidad. Me aprendí todos los rituales religiosos, conocí cantidad de gente, me trabajaba con el padre de la iglesia, me prestaba los salones, me prestaron la Casa de la Cultura, la remodelamos con los mismos chamos, le arreglamos el techo, la pusimos bella, y ahí trabajamos, y trabajamos con oficios. Entonces se le compraron los equipos de oficios, panadería, bueno, porque se hizo una encuesta para que ellos escogieran los oficios, y ellos escogieron panadería, carpintería, dulces criollos y jardinería, 4 oficios. Compramos los equipos y montamos las clases, y los chamos recibían el emprendimiento, la clase para sus empresas, pero también educación sexual, lucha social, se relacionaban con las organizaciones de la comunidad. Bueno, y todavía hay chamos viviendo de esos oficios, que son mis amigos hoy, que están casados ya, que tienen hijos e hijas, y son mis panas, pues. Y por ahí empezó CECAVI el trabajo con adolescentes, y obviamente el objetivo era trabajar con mujeres especialmente, pero sin dejar de trabajar con los hombres también, naturalmente, sin hacerle el trabajo a los hombres, ¿no? Porque yo soy de esas que piensa que los hombres tienen que ver cómo se organizan para que revisen su masculinidad ellos mismos, y no que nosotras le hagamos el trabajo, porque sería otra jornada más para nosotros y ya está fuerte, pero sin olvidar también el trabajo articulado de toda la población en ese sentido. Bueno, y CECAVI fue avanzando, ¿no? Luego, claro, han pasado cosas en mi vida personal, me fui del país, bueno, hice cosas distintas, CECAVI ha tenido bajones, en un principio teníamos oficina, teníamos una cantidad de cosas, eso cambió porque con el cambio político en Venezuela, bueno, me inspeccionaron, dijeron que me había cogido los reales, menos mal que hubo una asamblea dentro de la parroquia de Santa Rosa, donde estaban todos los concejales y las concejalas, inclusive de diversas fuerzas políticas, y bueno, y apoyaron el trabajo de CECAVI, reconocieron que ahí no había ningún problema, y tuvieron que, bueno, irse y dejar de fastidiar, pero eso me afectó en lo personal, obviamente, y a la organización. Luego nos hemos ido avanzando, y cuando yo regreso ahora de este último viaje por problemas ya personales y de salud de mi hija, bueno, mi nuera, que es Ángel Yeimar, ella trabaja con todos los derechos de niños, niñas y adolescentes, ella es defensora de los niños, niñas y adolescentes desde que se graduó de trabajadora social, y tiene más de 16 años ya trabajando en el área. Nos hemos unido, nos hemos articulado no solo como suegra y nuera, sino como mujeres y como profesionales que tenemos coincidencias políticas, ideológicas,
y de práctica, y estamos volviendo a que Secaví retome, bueno, toda su práctica, sobre todo educativa, ¿no? Porque es lo fuerte de Secaví, es un centro de educación y capacitación para la vida, y la idea es educar, promover. Estábamos haciendo trabajos con algunos liceos. Hace poco tuvimos una articulación con la gente de la ULA, de la Cátedra de Derechos Humanos y de Paz, y dimos unos talleres con adolescentes y repartimos condones. Hemos hecho cosas bien bonitas que vuelven a que Secaví vuelva otra vez a la práctica cotidiana. Estoy con ustedes en la Alianza de Salud para Todas, naturalmente, que ha sido maravilloso estar con ustedes y compartir con una cantidad de chamas, jovencitas de otras organizaciones que yo por estar lejos no había tenido la posibilidad de contactar, y hoy en día las tengo cerca y me encanta ver las jovencitas que pueden ser hijas mías y algunas nietas, y ya están echándole pierna con claridad y con un norte que es la reivindicación de nosotras como ciudadanas de derecho. Gracias, Ivette. Yo muy contenta de escucharte, toda tu experiencia, tu sabiduría, todo este recorrido y esta energía que tú tienes para, bueno, para mover la gente, para motivar, para sensibilizar. Desde Avesa también estamos muy contentas. Tú eres parte de, bueno, de la fundación de la organización. Siempre hemos estado como muy cercanas y bueno, y la verdad es que nos complace muchísimo que nos hayas acompañado en esta entrevista en el día de hoy. Hablar de este tema, bueno, seguro te vamos a invitar a otras, ¿verdad? A otros espacios, porque hay mucho que hablar, hay mucho que informar. Todavía se conoce muy poco de lo que es el feminismo, los feminismos, de la importancia, y sobre todo en la Venezuela de hoy, que tenemos tantas dificultades las mujeres. Siempre somos las más golpeadas y las que además se nos achaca pues la responsabilidad de una cantidad de cosas que, bueno, que no debería ser. Debería existir un tratamiento más igualitario y más justo para muchísimas cosas, desde la crianza de los hijos hasta la salud de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, agradecida. Cierro nuevamente recordando la promoción del servicio. Yo estoy informada, nuestro servicio de información vía WhatsApp 0414-166-2220. Muchísimas gracias y nos vemos en otra entrega de Avesa Live. Un abrazo. Igualmente, gracias, Magdi. Encantada de estar con ustedes.